Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Patrones de Diseño. Hoy vamos a hablar del patrón Template Method, o en español, método plantilla. Este patrón pertenece a la categoría de patrones de comportamiento, que son patrones que se enfocan en cómo interactúan los objetos entre sí, cómo se reparten responsabilidades y cómo se manejan los algoritmos dentro del sistema. El patrón Template Method define la estructura general de un algoritmo, delegando a las subclases la responsabilidad de implementar algunos de sus pasos. De este modo, permite personalizar partes específicas del proceso sin modificar la lógica global. Este patrón es ideal en escenarios donde se necesita mantener una estructura común para un conjunto de operaciones, pero al mismo tiempo se requiere flexibilidad para adaptar ciertos comportamientos. Está diseñado para marcos donde las partes invariantes de la arquitectura se definen en una clase base, dejando placeholders, es decir, métodos abstractos u opcionalmente sobrescribibles que las subclases pueden implementar o extender según sus necesidades. Este enfoque promueve la reutilización de código, garantiza la consistencia de la ejecución y facilita la extensión de funcionalidades en sistemas complejos sin comprometer su diseño original. La estructura típica del patrón Template Method se compone de los siguientes elementos. En primer lugar tenemos el cliente, que es quien utiliza el método plantilla para ejecutar el proceso definido por la clase base. En segundo lugar tenemos la clase base, que es la clase abstracta que define el método plantilla, el cual establece la secuencia de pasos del algoritmo. Algunos de esos pasos se implementan directamente, mientras que otros se dejan como métodos abstractos o sobrescribibles. En tercer y último lugar tenemos las subclases concretas, que heredan de la clase base y proporcionan implementaciones específicas para los pasos definidos como abstractos en el método plantilla, personalizando así partes del algoritmo sin modificar su estructura general. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos comunes donde se aplica el patrón Template Method. Un caso común se encuentra en el Internet de las Cosas, para el proceso de actualización de firmware en los dispositivos. Aquí se tienen varios dispositivos como termómetros, cámaras o sensores que siguen una misma rutina para actualizar su firmware. Los pasos que estos siguen serían verificar la red, descargar el archivo, validar, instalar y reiniciar. Aquí el método base con los pasos generales permite que cada tipo de dispositivo implemente su manera como validar o instalar el firmware. En el caso de los generadores de reportes, el patrón se utiliza para tener una forma de generar distintos tipos de reportes, por ejemplo PDF, Excel, HTML, todos siguiendo la estructura de recolectar datos, procesarlos y renderizarlos en el documento. Aquí se delega a las subclases cómo presentar la salida o cómo recolectar ciertos datos específicos. Finalmente, otro uso práctico se da en el pipeline de pruebas automatizadas, donde en un sistema de Continuous Integration, Continuous Delivery, se tiene una secuencia general para ejecutar pruebas automatizadas y el proceso que se sigue es preparar el entorno, correr las pruebas, reportar los resultados y limpiar el entorno. Aquí los pasos concretos, por ejemplo, como preparar el entorno, se definen según el lenguaje o framework del proyecto. La mejor manera de entender el uso de un patrón de diseño es a través de ejemplos prácticos. En este caso vamos a hablar sobre el ejemplo de un objeto para cargar niveles de un juego. El contexto es que se busca mantener una estructura uniforme del proceso de carga de niveles de un juego, mientras que cada nivel define su propio comportamiento. Si se decidiera luego agregar otros niveles como Snow o Space Level, solo se necesitaría redefinir los pasos clave sin duplicar el proceso general. Este tipo de lógica se puede implementar de forma fácil usando este patrón. Recordemos el diagrama inicial del patrón Template Method. Si lo aplicamos al caso del ejemplo de cargar niveles de un juego, el diagrama luciría de esta forma. En primer lugar tenemos el cliente, que sería nuestro juego. La clase base sería nuestra clase de nivel del juego. Nuestro método base sería el de cargar nivel. Y nuestras clases concretas serían la de nivel medieval y futurista. Estas clases entonces estarían encargadas de implementar los métodos de inicializar el ambiente y cargar enemigos. Luego de ver el diagrama, ahora procedemos a ver el código de ejemplo. Tenemos en primer lugar nuestra clase abstracta de nivel de juego, en cuyo método plantilla llama a los métodos en secuencia inicializar el ambiente, cargar enemigos, iniciar nivel y finalizar nivel. Notemos que los métodos de inicializar ambiente y cargar enemigos son abstractos para que sean implementados por las subclases. Brevemente podemos ver en la derecha cómo cada clase implementa cada uno de estos métodos. Continuando tenemos la clase de juego que recibe el nivel en su método jugar y ejecuta cargar nivel. Si vemos en la derecha tenemos cómo se utilizarían estas clases en conjunto. Se crea una instancia de juego, se crea una instancia de nivel futurista y medieval y luego se pasan estos niveles al juego cuando se llama jugar. Ahora vamos a hablar brevemente de las ventajas y desventajas de este patrón. Comencemos por las ventajas o lo bueno. Entre las ventajas tenemos, en primer lugar, que reutiliza la lógica común. La estructura general del algoritmo se define en la clase base, evitando la duplicación del código. En segundo lugar, es que es fácil de mantener. Es decir, los cambios en la estructura del flujo solo se hacen en un lugar, que es la clase base. En tercer lugar, facilita la extensión. Nuevos comportamientos pueden agregarse simplemente creando nuevas subclases y sobreescribiendo los pasos necesarios. Cuarto, es que impone una estructura clara. Todas las clases hijas siguen el mismo flujo, lo que hace que el código sea más predecible y legible. Quinto y último, es que apoya el principio de inversión de control. Es decir, la clase controla el flujo general, pero delega los pasos específicos a las subclases.
Continuando con las desventajas o lo malo, tenemos que, en primer lugar, es que tiene alta dependencia entre clases. Las subclases dependen fuertemente de la clase base, lo que puede dificultar cambios si el diseño de base no es sólido. En segundo lugar, es que puede violar el principio de responsabilidad única. Se puede dar el caso que la clase base puede crecer demasiado si empieza a manejar demasiada lógica general. En tercer lugar, es la rigidez en el orden del algoritmo. Si necesitas un orden diferente de ejecución, debes modificar o duplicar la clase base, lo que rompe la reutilización. Cuarto, es que sobrecarga con muchas subclases. Si hay demasiadas variaciones, puede terminar con muchas subclases que son difíciles de gestionar. Quinto y último, es que es menos flexible que otros patrones, como en el caso de Strategy, ya que Strategy permite cambiar el algoritmo completo en tiempo de ejecución, pero Template Method no, porque el flujo está fijo en la clase base. En conclusión, el patrón Template Method es una solución efectiva para definir la estructura general de un algoritmo, mientras se permite a las subclases personalizar pasos específicos. Favorece la reutilización de código, promueve la consistencia en la ejecución de procesos y facilita la extensión del comportamiento sin alterar la lógica principal, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en el diseño de sistemas robustos y flexibles. Si te gustó este video y el contenido de mi canal, no olvides de compartir con tus amigos, dar al botón de suscribir, like y la campanita para las notificaciones. Te esperamos.